Y algo que quiero que tengamos en mente desde el principio es que aunque muchas veces miremos a estos grupos religiosos que están en desacuerdo con lo que el Evangelio enseña como nuestros enemigos, estas personas no salen de su casa en la mañana y dedican toda su semana pensando que lo están engañando a usted. Ellos piensan que ellos tienen la verdad. Ellos piensan que están haciéndole un servicio a Dios, enseñándole a usted la teología que ellos enseñan. Deuteronomio 13, 1 al 5 dice de la siguiente manera: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y se le cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz. A él serviréis, a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto te aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová Dios te mandó a que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Y después Gálatas 1, 8 y 9. Gálatas 1, 8 y 9. Me avisan cuando lleguen ahí. 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad, Señor, de compartir con la Iglesia Bautista la fe, y gracias por esta gente, Señor. Gracias por enseñarnos de que hay un solo Dios, un solo evangelio, y que cualquier mensaje que nos enseña a seguir un Dios diferente que el que la Biblia nos enseña, o un evangelio diferente que el evangelio que nos has enseñado, esa persona debe ser considerada como un falso profeta, y ese mensaje como un falso mensaje. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a ver que las personas allá afuera que practican otras religiones, ellos creen que tienen la verdad, pero están condenados bajo condenación, Señor, que de no arrepentirse será condenación eterna. Te pedimos que nos enseñes, Padre, a ver la necesidad de estas personas y a entender que ellos necesitan el Evangelio de la misma manera en la que nosotros lo hemos necesitado. En nombre de Cristo, amén. Los testigos de Jehová es quizás uno de los pocos grupos religiosos en el cual su líder no se ha autoproclamado a decir que como profeta, esto es diciendo que él ha recibido mensaje directamente de Dios. La semana pasada aprendimos que José Smith, el fundador de los mormones, dijo que habló con Dios. La semana que viene vamos a aprender que el fundador y profeta de la religión del Islam tuvo una visión o tuvo un encuentro en el que recibió un mensaje directamente de Dios. En el caso de Charles Taze Russell, esta situación es completamente diferente. Charles Taze Russell nunca clamó que él había recibido revelación especial. Sin embargo, cuando estudiamos la teología de los testigos de Jehová, nos damos cuenta que aunque él no lo dijo con su boca, él lo creía verdaderamente. En algún momento él dijo que
sus enseñanzas eran necesarias para entender la Biblia. Entonces, lo primero que miramos aquí, hablando de la historia de los testigos de Jehová, es que los testigos de Jehová encuentran sus orígenes en la teología de Charles Taze Russell, quien fuese hijo de Joseph y Anna Russell, dos cristianos presbiterianos congregacionalistas. Este grupo presbiteriano congregacionalista es un grupo que enfatiza la depravación del hombre y la necesidad que el hombre tiene de la gracia de Dios para ser salvo. Ellos también enfatizan la realidad del infierno y de la condenación en la que el hombre se encuentra, aparte de la salvación que Dios ofrece a través del Evangelio. Pero Russell desde muy joven tuvo problemas con ciertas doctrinas bíblicas. Desde muy pequeño, como miramos ahí en la segunda oración, él rechazó la doctrina del infierno. Él rechazó la doctrina del infierno. En 1868 tuvo un debate con un agnóstico que lo aplastó teológicamente, y esto lo llevó a dudar aún más de la religión de sus padres, de la cual ya tenía ciertas dudas, porque no le gustaba la doctrina del infierno. Y es que hay muchas personas a las que no les gusta la doctrina del infierno. Pero es que si removemos la doctrina del infierno de la Biblia, entonces estamos removiendo la justicia de Dios, porque Dios, incluso cuando Él no creó el infierno para los hombres, sino para Satanás y sus siervos, tiene que castigar el pecado. Todos los pecados que usted y yo hemos cometido van a ser castigados, sea aquí en la tierra, en la carne de Cristo, en la cruz, o en el infierno por eternidad si usted no se arrepiente y cree en el Evangelio. Eventualmente, Charles Taze Russell encontró una iglesia adventista con la cual estaba más de acuerdo, porque los adventistas no creen en el infierno en su mayoría. Ellos niegan la condenación eterna. La semana pasada hablábamos con algunos de los hermanos que debería ser necesario en algún momento hacer una lectura en este grupo. Esas se las voy a deber, ¿verdad? Esa va a ser para cuando cuando la niña haya nacido y ya tenga un poquito más de tiempo. Pero estaba hablando con una muchacha también que es ex-adventista, ella ahora es cristiana, bautista, y me estaba comentando que en realidad es una secta, un culto en el que la salvación por obras es predicada también. En 1870, cuando Russell tenía 18 años, comenzó una clase bíblica en Pittsburgh y en 1876 fue elegido como el pastor de aquella clase. Hay que mencionar en este punto que el fundador de los Testigos de Jehová nunca tuvo entrenamiento bíblico. Esa es la número 3. Él nunca tuvo entrenamiento bíblico. De hecho, él abandonó la escuela cuando tenía 14 años. Y cabe resaltar que aunque él se hacía llamar pastor y la gente lo llamaba pastor, él nunca recibió ni siquiera la ordenación de una iglesia o algún reconocimiento religioso el cual le autorizara a él para ejercer el ministerio pastoral. Lo que quiero decir en este punto también es que una persona, un pastor, cuando es elegido por Dios, no necesariamente necesita un título, ¿verdad? Porque conocemos el caso de Charles Spurgeon, quien es considerado el príncipe de los predicadores, uno de los más grandes predicadores de Inglaterra. Él nunca fue a la escuela, pero leía 14 libros a la semana. No hay excepciones. No es necesario tener un título cuando Dios lo llama. Sin embargo, Charles Taze Russell no tenía el título y tampoco había sido llamado, por lo que vamos a ver. Vamos a continuar viendo en lo que va de la noche. En el año 1879, él mismo fundó la revista El Heraldo de la Mañana, misma que hoy conocemos como la Atalaya, anunciando el reino de Dios. Si algún día usted le abre la puerta a un testigo de Jehová y le abre la bolsa al testigo de Jehová, usted se va a dar cuenta que tiene un montón de revistas ahí. Esa es la Atalaya,
anunciando el reino de Jehová. En sus inicios, por cierto, imprimían 6,000 copias de su publicación anual, pero hoy por hoy, esto es impresionante, hoy por hoy imprimen más de 42 millones de copias por cada publicación en nada más y en nada menos que en 190 lenguajes. 190 lenguajes. En 1884, el pastor Charles Russell también fundó la Sociedad de Tratados La Atalaya de Sion, eventualmente conocida como la Sociedad de la Biblia y Tratados de la Atalaya de Pensilvania. Desde esta organización fueron publicados 7 comentarios bíblicos, de los cuales Russell escribió 6, y el 7º libro fue un compilado de las enseñanzas de Charles Russell que fue publicado después de su muerte. En algún momento, él mismo dijo que estas enseñanzas, que estos libros que él publicó, eran necesarios para poder entender las Escrituras de manera más clara. En 1897 se casó con María Oakley. Creo que dije eso bien en inglés, no sé. Pero la unión no daría mucho tiempo, pues este matrimonio terminó de manera abrupta y en malos términos, cuando en 1903 María, su esposa, solicitó el divorcio, la número 4, solicitó el divorcio después de acusar a Russell de estar manteniendo relaciones extramatrimoniales con mujeres en su congregación y de crueldad mental. Finalmente, en 1906, el divorcio se consumó. 2 nombres que la esposa compartió en la corte de estas mujeres fueron Rose Ball y Emily Matthews. Con la primera, la esposa dice que lo encontró sentado en la cama en ropa de dormir, agarrándole la mano a la muchacha. Y según el pastor Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, dijo que él estaba agarrando la mano de dormir a la muchacha en su cama, en ropa de dormir, porque le estaba chequeando el pulso. Con la segunda, la esposa lo encontró encerrado en una habitación a la cual él dice le puso seguro para que ella pudiera ponerle más atención. Sí, que hace sentido, ¿cierto? Según el testimonio de su esposa en la corte, que Charles Taze Russell le dijo a la jovencita que él había estado acosando: yo soy como una medusa de mar, toco aquí, toco allá, y si la que toco aquí no me hace caso, voy y toco allá hasta que otra me haga caso. Hermanos, esto da risa, pero es cierto, da tristeza. Porque el testigo de Jehová promedio, cuando usted lo confronta con estas cosas, ellos le dicen: no, esas son cosas que la gente ha inventado para desacreditar a nuestro líder. Y es por eso que muchas veces cuando yo estoy hablando con ellos ni siquiera toco estos temas, pero es necesario que nosotros lo sepamos para que sepamos de dónde viene la teología de ellos. Y otra cosa que es de ponerse a pensar es que cómo cada uno de estos falsos maestros siempre tienen problemas venciendo el pecado sexual. Dijimos la semana pasada que José Smith estuvo casado hasta en 40 ocasiones y de manera simultánea en algunas veces. En este momento estamos viendo cómo Charles Taze Russell era una persona inmoral en esa área de su vida. La semana que viene vamos a ver algunas cosas del líder de los musulmanes. Lo que esto me hace pensar es que estas personas, si las evaluamos solo por su carácter, y no que los cristianos seamos perfectos, pero cuando las evaluamos por su carácter nos damos cuenta de que no son personas guiadas por el Espíritu de Dios. Claro, el Espíritu de Dios nos da dominio propio y esas personas no tenían dominio propio. Durante este tiempo, Russell también realizó una gira evangelística mundial. Sus sermones eran publicados y en esas publicaciones él solicitaba que se contara que los sermones y los servicios habían estado llenos a cabalidad, que la gente no cabía, ¿verdad? Que la gente ni cabía en los lugares donde se presentaba. La cuestión es que en algún momento alguien se dio cuenta de lo que él estaba haciendo y salió a desmentir y a decir: él ni siquiera estuvo aquí, y está reportando de que nosotros lo recibimos de esta manera.
Es como que yo ahorita vaya y me meta al Facebook, ¿verdad? Y diga, oh, estoy predicando allá en Goldsboro y habían 300 personas escuchándome. Y el pastor me comenta ahí en el Facebook, hey brother, no, éramos como 30. Qué vergonzoso, ¿cierto? Entonces, este es el carácter moral de esta persona. También se conoce de él que en algún momento vendió semillas de trigo, las cuales él promocionó desde su organización como semillas de trigo milagrosas. La vendía a $1 a $1 la libra. Y en este punto nosotros nos damos cuenta en la historia de que él tenía control no solamente de lo que la sociedad estaba publicando para que la gente aprendiera, sino de las finanzas de la organización. Debido a esto, el periódico de Brooklyn, The Eagle, atacó a Russell sin misericordia en una de sus columnas, a lo que Russell respondió con una demanda en contra de aquel periódico. Y antes de entrar a la corte el día del juicio, el periódico declaró que el juicio iba a demostrar que el falso culto religioso del pastor Russell no era nada más que una trampa de enriquecimiento. Cabe mencionar, o no está de más mencionar, que agentes del gobierno vinieron a examinar las semillas de trigo para ver si eran mejores que otras semillas de trigo. Y se dieron cuenta después de examinarlas que eran semillas de trigo normales, ¿verdad? Entonces, en ese momento quedó comprobado que Charles Taze Russell era un estafador y un mentiroso. En 1912, el reverendo J.J. Ross, J.J. Ross, quien era el pastor de la Iglesia Bautista de la calle de Santiago en Hamilton, Ontario, en Canadá, publicó un panfleto titulado Algunos hechos sobre el autoproclamado pastor Charles Taze Russell. En ese panfleto, Ross acusó a Russell de no estar calificado como ministro, por lo que dijimos, académicamente, y de no tener el carácter moral requerido de un pastor. El pastor Russell respondió demandando al pastor Bautista por difamación. El pastor Bautista ganó la demanda en contra del fundador de la Sociedad de la Atalaya y publicó otro panfleto con el título Algunos hechos y más hechos sobre el autoproclamado pastor Charles Taze Russell. En ese panfleto, el pastor Bautista publicó un extracto del juicio en el cual quedó en evidencia que el pastor Russell era una farsa y un mentiroso, y que las acusaciones del pastor Bautista eran ciertas cuando Charles Russell, número 5, mintió en la corte bajo juramento acerca de su conocimiento del griego. La interrogación fue de esta manera. El abogado de la defensa, el abogado del pastor Bautista, le pregunta al fundador de los Testigos de Jehová, ¿tienes conocimiento del alfabeto griego? Y él responde, oh sí. El abogado le dice, ¿podrías decirme las letras correctas si las ves? El pastor dice, algunas de ellas. ¿Podría cometer un error en alguna de ellas? El abogado de la defensa saca un papel en griego y le dice, ¿podrías leer las letras que están aquí en la página 447 que tengo aquí? Y en ese momento el fundador de los Testigos de Jehová empieza a querer explicar y dice, oh no, de la manera como yo lo hago, y el abogado lo calla y le dice, ¿conoces el idioma griego, sí o no? Y él le dice, no. Pero él ya había dicho que sí lo conocía en el principio. Es además aclarar que el pastor perdió esta demanda, quedando expuesto de nuevo como un fraude, aunque estas historias son innegables debido a que podemos poner fecha y días y publicaciones en el periódico, en el internet. Los Testigos de Jehová todavía dicen, son casos de difamación, no los creemos. Por cierto, el pastor Russell entonces sabía menos griego que el pastor y yo que recibimos griego en el seminario. Después de su muerte, la Sociedad de la Atalaya publicó un séptimo comentario atribuido a él, como mencioné en el principio. Este último comentario, conocido como el misterio finalizado, estaba supuesto a revelar el verdadero entendimiento de profecías bíblicas que se encuentran en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero no reveló nada. De hecho, debido a la naturaleza del libro, este libro creó bastante conflicto entre dos grupos. Y el grupo más grande de ellos se lo llevó el otro líder de la organización de los Testigos de Jehová, J.F. Rutherford, y ellos son los que nosotros hoy por hoy conocemos
como los testigos de Jehová. Ellos son los que van y le tocan la puerta a ustedes. Este es el grupo que se fue con J.F. Rutherford, los que lo despiertan a las 9 de la mañana el sábado. El nombre de la organización como corporación se llamaba Sociedad de la Biblia y Tratados de la Atalaya, y hoy por hoy tienen la sede central en Brooklyn, Nueva York. Entonces Rutherford se levantó como el nuevo líder de la organización con tal popularidad que quienes se oponían a las enseñanzas de Rutherford se estaban oponiendo a las enseñanzas de Jehová mismo. Y es de la misma manera hoy. Cuando usted platica con un testigo de Jehová y usted le dice, hey, la Sociedad de la Atalaya te está mintiendo, lo que ellos entienden es, estás blasfemando en contra de lo que Dios mismo nos está diciendo. Algo que es interesante mencionar es que para ellos las escrituras, o más bien la explicación de las escrituras que la Sociedad de la Atalaya revela o publica, son prácticamente las cosas que ellos necesitan o el contenido que ellos necesitan para entender la Biblia. Y esto debido a la autoridad que ellos tienen. Los testigos de Jehová miran a la palabra de Dios, traducida de la manera que ellos la tradujeron, como la máxima autoridad. Pero también ellos miran como la máxima autoridad al cuerpo gobernante de la sociedad de la Atalaya. El cuerpo gobernante de la sociedad de la Atalaya. En la número 6 tengo ahí que la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras es una corrupción sin fundamento académico. De hecho, el comité que produjo y publicó esta versión en inglés no dio la cara nunca hasta que los eruditos presionaron y preguntaron quiénes son los traductores de esta Biblia. Los testigos de Jehová decían, no vamos a revelar los nombres del comité que tradujo la Biblia de los testigos de la nueva traducción, traducción del Nuevo Mundo, porque queremos darle la gloria solamente a Dios. Y la academia les empezó a decir, no, necesitamos saber las credenciales de las personas que están traduciendo la Biblia, porque eso es demasiado importante como para tratar de esconder los nombres de esas personas. Cuando salió a la luz quiénes eran las personas que habían traducido la Biblia de ellos, se supo que de todas las personas en el comité, solamente uno de ellos tenía entrenamiento en lenguajes bíblicos y eran 2 horas de griego, ¿verdad? Entonces imagínese usted, yo tengo 4 horas de griego que estudié en el seminario. Imagínese que yo un día vengo y le digo al pastor, vamos a traducir una Biblia. ¿Quién va a confiar? ¿Verdad? ¿Quién va a confiar en eso? ¿Sabe la profundidad de conocimiento que una persona tiene que tener o que un comité tiene que tener para traducir las Sagradas Escrituras? Eso es algo que no se puede hacer así a la ligera. Entonces ellos estaban tratando de hacer eso. Entonces, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, es el gobierno encargado de publicar y dirigir las enseñanzas de los testigos de Jehová alrededor del mundo. Cada testigo de Jehová tiene que suscribirse a todo lo que la Sociedad de la Atalaya enseñe. Ellos están llamados a filtrar todo lo que la Biblia dice a través de las enseñanzas de la Sociedad de la Atalaya. Para ellos, usted solo puede entender la Biblia a través de estas publicaciones. Ese es el mismo espíritu que su fundador tenía en el principio y es el mismo espíritu que opera ahora en los testigos de Jehová. Ellos aseguran que si alguien deja los estudios de las publicaciones de la Atalaya y se limita solamente a estudiar la Biblia, la experiencia de ellos les dice que la persona que hace eso, incluso dentro de la organización de los testigos de Jehová, va a abandonar la organización en 2 años. Lo que esto nos dice es que incluso en una versión de la Biblia corrupta, hay suficiente luz para sacar a una persona del engaño. Porque lo que ellos hacen es que publican y la gente tiene que leer las publicaciones e interpretar la Biblia de ellos a través de las publicaciones. Y ellos mismos dicen, si la persona decide dejar de estudiar nuestras publicaciones, en 2 años esa persona ya no va a ser un testigo de Jehová. Ya no va a ser un testigo de Jehová. Los testigos de Jehová no pueden leer nada que no venga de la Atalaya.
Usted ofrézcale un libro a un testigo de Jehová y le va a decir no, o lo va a agarrar y no lo va a leer nunca. Ellos no pueden ver videos que contenga lo que se llama entretenimiento herético o publicaciones heréticas. Ellos consideran todo lo que sea teología, que no venga de la sociedad de la atalaya, como algo profano, inmundo, herético, que no tiene valor de ningún tipo. Ellos no pueden tener amistades que los desafíen a pensar por su propia cuenta. Dos personas que vienen a mi mente son dos hombres, dos señores con quien tuve conversaciones, muy buenas conversaciones. Después de la conversación que tuve con ellos, y obviamente ellos fueron desafiados en la conversación, decidieron no contestarme la llamada, aun cuando me prometieron, vamos a mirarnos de nuevo, vamos a platicar de nuevo. No peleamos, les prometo que no le grité a nadie, pero incluso terminando en términos en una manera cordial, ellos no pueden tener amistades que los inviten a pensar afuera de la caja que es la sociedad de la atalaya. Lo que me hace pensar eso, lo que tenemos que reconocer entonces es que quizás cuando le damos entrada a una de estas personas en nuestra vida, solo tenemos una oportunidad para dejarles el mensaje de la salvación, ¿no? Una pregunta que yo siempre les hago a ellos cuando tengo la oportunidad es: ¿tienes vida eterna? Y ellos me dicen: estoy trabajando para ello. No, tienes vida eterna. La Biblia dice que puedes tener vida eterna y certeza de la vida eterna hoy. Y esa es una venida que uno utiliza para predicar el Evangelio. El hermano estaba diciéndome antes de empezar que una de las cosas que él hace es decirles: vamos a hablar de la salvación. Elige un tema tú, me decía él, y yo elijo un tema. Y el tema que ellos elijan, que sea lo que sea, pero usted siempre hable de la salvación, del Evangelio, porque quizás es la única vez que usted va a hablar con ellos. Al respecto de la teología de los testigos de Jehová, en la número 7, los testigos de Jehová niegan la Trinidad porque desconocen la interconexión que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, enseñando que Dios es una sola, ellos enseñan que Dios es una sola persona, Jehová. El problema con esa teología es que la Biblia dice, Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces lo que vemos en la Biblia es que existe un Dios, pero que hay tres divinas personas, ¿verdad? Porque incluso el Espíritu Santo es llamado Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, en el libro de los Salmos y en el resto de la Biblia. Hay un solo Dios, que lo conocemos nosotros como Yahvé, y tres divinas personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Estaba platicando con un testigo de Jehová, fueron cordiales, me pagaron el almuerzo, y estábamos platicando en un restaurante, y él me estaba tratando de preguntar, dame un versículo que diga que la Trinidad existe. Y luego, para entender la Trinidad tenés que entender la Biblia completa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí mencionamos un versículo que vamos a bautizar a las naciones en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces le digo, antes de darte un versículo, quiero explicarte la historia de la Biblia. ¿Quién era, le digo yo, la persona, o quién era quien estaba caminando en el huerto del Edén con Adán y Eva? Dios. Y después le pregunto, ¿quién era o de quién era la gloria que residió en el tabernáculo de Moisés? Me dice, Jehová, Dios. Y después le pregunto, ¿quién o de quién era la gloria que descendió sobre el templo de Salomón? Dios. Ok, le digo. Entonces, ¿de quién es la gloria en Juan 1:1, donde dice que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y nosotros miramos la gloria como la del Hijo unigénito de Dios? Y me quedó viendo y se quedó callado. Y después de como 30 segundos de él solo pensando, la esposa le pegó así y le dice, decía algo. Y él le dice, estoy pensando. ¿Sí ve? Porque lo que ellos hacen es que toman un versículo y dicen, ves, Jesús no puede ser Dios porque aquí Jesús le está diciendo al Padre, Padre, tú eres mayor que yo. Pero si miramos la Biblia en su contexto entero, nos damos cuenta que no solamente la historia nos dice que Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad?, existen como un solo Dios,
sino que la historia completa de la Biblia nos apunta a Jesucristo como la encarnación de Dios mismo. Jesús dice, escudriñen las Escrituras porque ustedes piensan que en ellas tienen vida eterna, pero estas son las que testifican de mí, y vida eterna solo es encontrada en mi persona. Número 2, ellos identifican a Jesús como Miguel el Arcángel. Los testigos de Jehová creen sin fundamento, en la número 8, que Jesús es el Arcángel Miguel, la primera creación de Dios. Y de nuevo, para esto no existe fundamento bíblico, ni en la Biblia de ellos, ni en la Biblia nuestra. Porque ellos lo que dicen es que Jesús es el primogénito de la creación. Jesús es el primogénito de la creación. Bueno, en lenguaje bíblico, ser primogénito no significa haber nacido primero. Significa que tú eres el preeminente de una familia. Y cuando Dios dice, Jesús es mi primogénito, lo que Dios nos está diciendo es que Jesús es el preeminente de toda la creación. Porque en Él todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y todas las cosas por Él subsisten. Él es el preeminente, el primero en la lista. No en orden de creación, sino en orden de importancia. Porque también a Jesús se le llama el primogénito de entre los muertos. Pero Jesús no es el primero que resucitó de los muertos. Lázaro resucitó de los muertos. Y el hijo de la viuda resucitó de los muertos en el Antiguo Testamento. Eso es lo que Hebreos 1:5 dice. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y después en Hebreos 12, 13, 14, 15 dice, tu trono, oh Dios, tú no cambias. Como fuiste desde el principio, vas a ser por siempre. Por cierto, ese es un buen versículo porque es una cita de los Salmos. Usted va a los Salmos primero y le dice, ¿de quién está hablando el profeta? Ellos le dicen, de Jehová. Ok, vamos a Hebreos ahora, para que usted mire que lo mismo que el salmista le está diciendo a Jehová, Dios mismo se lo está diciendo al Hijo. Entonces el Hijo no puede ser creado, no puede ser Miguel el Arcángel. Ellos niegan la resurrección física de Jesús. Ellos dicen que Jesús resucitó como un fantasma, no físicamente. El problema con esto es que Jesús dice en Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y en Juan 2:19-21 Jesús dice, destruid este templo, en 3 días lo levantaré. Jesús está hablando de su cuerpo físico. Entonces cuando el testigo de Jehová dice, Jesús solo resucitó como un fantasma, ¿cierto? Porque ellos dicen, la carne y la sangre no hereda el reino de los cielos. Pero ahí lo que está hablando la Biblia es de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Usted le dice, ok, pero ¿cómo explicas que Jesús dice que Él va a resucitar su cuerpo de carne? ¿Cómo explicas que Jesús dice, tócame para que te des cuenta que no soy un espíritu, sino que soy yo verdaderamente? Lo otro que ellos hacen es que niegan el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová ven al Espíritu Santo como una fuerza impersonal, como agua que corre, o como viento que sopla, o como la electricidad que podemos ver. ¿Cuántos dicen? Bueno, no sé si ustedes miraron Goku, Dragon Ball Z, no sé si se acuerdan. Yo me acuerdo del Kamehameha, ¿verdad? Esa es la versión del Espíritu Santo que ellos tienen, el Kamehameha de Goku, siempre les digo eso. Somos de Mazinger Z. Mazinger Z, sí. Yo alcancé a verlo un poquito. Pero pónganse a pensar entonces, ellos creen en Dios el Padre, ¿verdad? Creen que Jesús es Miguel el Arcángel y creen que el Espíritu Santo es poder como agua o como electricidad o como viento. Entonces, cuando a uno lo bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces usted me está diciendo que a mí me están bautizando en el nombre de Jehová, de Miguel el Arcángel y del agua corriendo. ¿Verdad?
no hace sentido. Entonces estas cosas uno puede presentárselas a ellas y decirle, porque eso también se lo he presentado muchísimas veces a testigos de Jehová y dicen, ok, no había pensado en eso. Es la última vez que voy a hablar con ellos, ¿verdad? Pero asegurarnos que le decimos estas cosas para darles algo de qué pensar. Juan 14:26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En Hechos 5, 3 y 4, mentir al Espíritu Santo se equipara con mentir a Dios, indicando que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino que es una persona a la que usted puede mentirle. Una persona que le puede recordar cosas a usted, una persona con la cual usted puede tener una comunicación. Vaya, platique con la lluvia o vaya, platique con la electricidad, ¿verdad? No la toque la electricidad, pero trate de platicar con ella. Si la toca, la va a sentir. La número 11, la salvación por obras es una parte fundamental en la teología de la sociedad de la Atalaya. Ellos dicen que tienes que seguir todos los mandamientos. El otro día estaba platicando porque a veces yo voy y trato de evangelizar en la pulga de Raleigh, de Smithfield. Estaba una pareja de ellos, esposa, esposo, muy bien parecidos los dos. Y me está diciendo la señora, tienes que seguir todos los mandamientos y mantener los mandamientos. Entonces le digo a la señora, no, le digo al esposo primero, ¿usted alguna vez ha mirado con lujuria a una persona que no es su esposa? Así enfrente de ella, y me dice él, oh, no, nunca, me dice, nunca he hecho eso. Uh-huh. Y después le pregunto a la esposa, ¿y usted, señora? Bueno, me dice, una cosa es mirar para apreciar la belleza de alguien y otra cosa es para tener lujuria. Sí le digo yo, porque el problema es que si usted mira con lujuria a alguien, Jesús dice que usted es responsable de cometer adulterio. Entonces le digo, usted no me puede decir a mí que yo tengo que mantener los mandamientos porque no puedo. ¿Verdad? Hay veces que uno piensa cosas, dice cosas, le nacen cosas en el corazón que uno dice, Padre, ¿de dónde vino eso? La naturaleza pecaminosa. Y es por eso que Jesús nos dice, hey, nadie puede alcanzar el estándar de mi justicia. Y es por eso que Santiago nos dice también, si usted rompe un mandamiento, ya lo rompió todos. Entonces cuando el testigo de Jehová nos dice a nosotros, tienes que seguir los mandamientos, tienes que servir a Dios, usted le pregunta, ¿cuántas puertas tienes que tocar para llegar al cielo? ¿Cuántas puertas? Porque si usted se da cuenta, si un día los mira en su vecindario, dense cuenta que ellos tocan en una puerta y después caminan bien despacito para la siguiente. Le llaman el camino del pionero. Eso es verdad, ellos le llaman el camino del pionero. Porque a ellos no les interesa mucho las puertas que ellos toquen, sino cuánto tiempo están afuera. Porque, ¿verdad? Clock in, clock out. Y ellos dicen, ya serví 2 horas. Entonces usted le pregunta, ¿cuántas puertas tengo que tocar? ¿Cuántas buenas obras tengo que hacer? Nunca son suficientes para limpiar los pecados que tenemos. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, ya conocemos el pasaje, por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Tito 3, 5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Me regalan 5 minutos más? Amén. 2 tipos de esperanza que ellos tienen. Ellos dicen que está la esperanza celeste y la esperanza terrestre. A la esperanza celeste o al cielo con Jesús solo van 144,000 personas. Y el número obviamente lo agarran del libro de Revelaciones, ¿verdad? Y en la esperanza terrestre, aquí en la tierra, que no van a ir al cielo, sino que se van a quedar aquí en el reino de la tierra, van a estar literalmente todos los testigos de Jehová y van a desaparecer todos los que no son testigos de Jehová. El problema con esto es que la Biblia me enseña a mí en primera de Juan 2:2, que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados de todo el mundo. También que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y Romanos 8, 16, 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios,
y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo que estoy tratando de apuntar es que la Biblia no hace distinción. La Biblia dice que Jesús vino para hacer una nueva humanidad y que todos los que creen en Él van a ser hechos a su imagen y semejanza en el día de la resurrección. Ellos niegan la doctrina del infierno, obviamente, porque lo agarran de su líder y fundador. Los testigos de Jehová niegan la existencia del castigo eterno, infierno, la número 11, porque a Russell no le gustaba, a sus seguidores tampoco les gusta. Les voy a compartir esto y yo creo que les voy a agarrar 3 minutos más de los 5 que les prometí hace 2 minutos. Amén. Estaba platicando yo con un testigo de Jehová que me dio la oportunidad de reunirme con él en una cafetería. Y desde que empezamos le pregunté, ¿tienes vida eterna? Estoy trabajando. Y después de eso empecé a hablar del juicio de Dios, del infierno y de todas estas cosas. En un momento de la conversación, yo empecé a ver que la voz se le empezó a quebrar cuando estábamos hablando del infierno. Y entonces yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Y este es un hombre adulto, mayor que yo. Y él me dice lo siguiente: la razón por la que no puedo creer en el Dios de la Biblia como ustedes lo enseñan es porque mi hijo murió como un incrédulo. Y si yo acepto el Dios de la Biblia, también tengo que aceptar que mi hijo está en el infierno. Las lágrimas le corrían en toda la cara. Le agarré la mano y le dije, no sé qué pasó con tu hijo, Dios lo sabe, pero tú todavía puedes arrepentirte de tus pecados y darte cuenta que vas a tener que enfrentar el juicio de Dios. Él se paró, le dijimos adiós, vamos a volver a hablar. Nunca más me contestó las llamadas. Pero yo no pude ignorar el hecho de que la verdad de esta doctrina tan incómoda que es para uno predicarla y aceptarla, le hizo algo en el corazón que les aseguro que así como yo no lo puedo olvidar, él tampoco lo va a poder olvidar. Y oramos por él, que el Señor transforme su corazón. Ellos creen que los que no son testigos de Jehová van a ser eliminados de la existencia. Y yo les digo siempre que los miro, digo, entonces, yo que antes era un blasfemo, una persona adicta a la pornografía, a la inmoralidad, al alcohol, a la deshonestidad, y me gustaban esas cosas, hermano. Me estás diciendo que yo podía seguir haciendo estas cosas que me gustaban y que después de eso Dios me iba a dar una siesta eterna y que yo iba a dormir para siempre. Si ves, no hace sentido, porque para ellos entonces Hitler, después de que asesinó millones de judíos, el único castigo que Hitler recibe es dejar de existir. Algunas veces yo he estado tan deprimido que yo digo, esa sería una bendición, dejar de existir. Imagínese el pecador que sabe que tiene que darle unas cuentas a Dios, que sabe que tiene que darle cuentas a Dios. Esa es una bendición para ellos. No hace sentido. Mateo 25:46, se irán estos al castigo infierno y los justos a la vida eterna. Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Falsas profecías. La Sociedad de la Atalaya tiene un registro de falsas profecías que la delatan como una organización no confiable. En el año 1878, 1881, 1914, 1918, 1925, 1975. Ellos profetizaron alguna vez que el Armagedón ya iba a pasar y no pasó. Y millones de personas dejaron la organización, miles de personas dejaron la organización, porque se dieron cuenta que los testigos de Jehová habían profetizado de manera falsa. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Otra cosa es que cuando ellos... ¿Hace cuánto no tomamos la Santa Cena aquí? ¿Hace un tiempo?
la Santa Cena. Ok, pero cuando la tomamos todos los que somos cristianos, ¿cierto? En las reuniones en las que se celebra la Pascua, en las que los testigos de Jehová están celebrando la Pascua, ellos pasan la Santa Cena y nadie puede tomar el pan o el vino a menos de que ellos estén seguros que ellos son uno de esos 144,000 que va a ir al cielo. Entonces usted solo va a ver el plato pasar y nadie lo toma. Si algún día yo tengo la oportunidad de ir a unas reuniones, yo lo voy a agarrar para ver qué hacen. A ver qué hacen. Ellos prohíben las transfusiones de sangre, eso ya lo sabemos, no tiene fundamento bíblico. No reconocen fiestas, ni cumpleaños, ni nada de eso. Pero Pablo dice, uno de diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno hace esto convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no lo hace para el Señor, no lo hace. Colosenses 2:16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Hermanos, yo pienso que esto es suficiente para entender. Ni siquiera vi, todavía tenemos blancos ahí. ¿Ya los cumplimos? Ok. Ni siquiera hablé de los 2 versículos que tenemos ahí, pero ustedes pueden ver la diferencia y la corrupción, ¿verdad? Ellos cambian palabras específicas que no tienen justificación en el hebreo o en el griego para cambiar, pero lo hacen para poder acomodar la teología de la Biblia a la teología de ellos. Que estas personas necesitan el Evangelio. Nosotros tenemos el Evangelio verdadero. Estamos llamados a amarlos, a santificar al Señor en nuestros corazones y a presentar siempre una defensa de lo que nosotros creemos. No porque vayamos a ganar la salvación si lo hacemos, sino más bien porque queremos que ellos alcancen la salvación que nosotros tenemos. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres Dios, Señor. Gracias porque tú y solo tú